Puedo hablar con ella. El millonario se rió del pobre niño, pero cuando su hija de 9 años en silla de ruedas susurró su primera palabra desde el accidente, la multitud se quedó paralizada. La plaza central de San Andrés nunca había lucido tan elegante. Carpas blancas se extendían por todo el perímetro, decoradas con flores exóticas y luces doradas que creaban un ambiente sofisticado bajo el cielo despejado de octubre. En el centro, un escenario improvisado con un piano de cola negro atraía las miradas de curiosos. Era parte de un evento benéfico organizado por la Fundación Ferrer, propiedad de Alejandro Ferrer, uno de los empresarios más ricos del país. Alejandro, de 52 años, se encontraba sentado en primera fila junto a su hija Camila, una niña de 9 años en silla de ruedas. Desde un accidente automovilístico 2 años atrás, Camila había perdido la capacidad de caminar y, peor aún para su padre, había dejado de hablar por completo. Médicos, terapeutas y especialistas habían intentado todo, pero la niña permanecía en un silencio impenetrable. Para Alejandro, la situación era doblemente humillante. No solo había perdido la vitalidad de su hija, sino también el brillo social de mostrarla como perfecta. Aunque la amaba a su manera, en el fondo la trataba más como un símbolo de su desgracia que como una niña con emociones. Vestía un traje azul oscuro de diseñador y un reloj de oro que brillaba cada vez que levantaba la mano. Saludaba a empresarios y políticos con sonrisas calculadas, cuidando cada gesto como si aún estuviera en una sala de juntas. Pero había algo en sus ojos que traicionaba la fachada perfecta, una desesperación silenciosa que solo aparecía cuando miraba a su hija. María Ferrer, sentada al otro lado de Camila, mantenía esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante meses de eventos sociales. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que alguien se acercaba a preguntar por la situación de la niña. A diferencia de su esposo, ella había pasado noches enteras llorando en silencio, rogando a cualquier fuerza divina que devolviera la voz a su pequeña. Los invitados se movían entre las mesas como actores en una obra de teatro, cada uno interpretando su papel a la perfección. El alcalde de la ciudad se acercó con su esposa, ambos luciendo esas expresiones estudiadas de preocupación que se reservan para las tragedias ajenas. «¿Cómo está la pequeña Camila?», preguntó la primera dama con esa voz melosa que utilizaba en todos los actos benéficos. Alejandro sintió esa familiar tensión en la mandíbula que aparecía cada vez que alguien mencionaba el estado de su hija. «Los especialistas continúan trabajando con ella», respondió con la misma frase ensayada que había repetido cientos de veces. «Es un proceso gradual». Lo que no mencionaba era la frustración que lo carcomía por dentro. Había gastado más de $500,000 en los mejores médicos del país y del extranjero. Neurólogos de Johns Hopkins, psicólogos infantiles de Suiza, terapeutas del habla que cobraban $1,000 la hora. Todos llegaban con promesas y teorías. Todos se marchaban con disculpas y facturas astronómicas. El doctor Harrison, el último especialista en traumas infantiles que habían consultado, había sido brutalmente honesto durante su última visita. «Señor Ferrer, físicamente su hija puede hablar. Neurológicamente no hay daño. Esto es psicológico. Y francamente, después de 2 años, las probabilidades de recuperación espontánea son mínimas». Esa palabra se había instalado en la mente de Alejandro como un parásito, alimentándose de su orgullo herido y su desesperación paternal. Cada día que pasaba sin escuchar la voz de Camila era una confirmación más de su fracaso como padre, como protector, como el hombre poderoso que supuestamente podía resolver cualquier problema con suficiente dinero e influencia. Camila permanecía sentada en su silla de ruedas, observando el mundo que la rodeaba con esos ojos grandes y expresivos que una vez habían estado llenos de risa. Ahora parecían contener secretos demasiado pesados para una niña de 9 años. Llevaba un vestido rosa pálido que María había elegido cuidadosamente, esperando que el color le trajera algo de alegría a su rostro, pero Camila permanecía inmóvil como una muñeca hermosa y silenciosa. Los invitados continuaban llegando, empresarios con corbatas de seda que costaban más que el salario mensual de sus empleados, esposas de políticos con joyas que brillaban como pequeños soles, diplomáticos que hablaban en múltiples idiomas sobre temas que no les importaban realmente. Todos tenían algo en común, esa mirada furtiva hacia la silla de ruedas, seguida inmediatamente por una expresión de lástima estudiada y una prisa inexplicable por cambiar de tema. El evento había sido planeado meticulosamente por María como una forma de recaudar fondos para el hospital infantil local, pero también como un intento desesperado de normalidad.
Quizás, solo quizás, si lograban recrear la apariencia de la vida que habían tenido antes del accidente, algo de esa vida podría regresar. Era una fantasía que ella sabía era ingenua, pero era lo único que la mantenía cuerda durante las noches interminables. Mientras tanto, al otro lado de las elegantes vallas doradas que separaban el evento del resto de la plaza, la vida cotidiana de San Andrés continuaba su curso. Elena Morales terminaba de acomodar las últimas frutas en su puesto ambulante, una estructura de madera desgastada que había heredado de su madre y que representaba su único medio de subsistencia. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol, manejaban las naranjas y manzanas con el cuidado de quien sabe que cada peso cuenta. A sus 35 años, Elena había aprendido a vivir con la dignidad que otorga el trabajo honesto, aunque eso significara levantarse todos los días a las 4 de la mañana para ir al mercado mayorista y cargar cajones que pesaban más que su hijo de 12 años. Su esposo había muerto 3 años atrás en un accidente industrial, dejándola sola para criar a Mateo con apenas una pensión que no alcanzaba ni para cubrir el alquiler del pequeño apartamento que compartían en el barrio más humilde de la ciudad. Mateo, su hijo, era su orgullo y su preocupación constante. A los 12 años tenía esa sabiduría prematura que desarrollan los niños que han crecido enfrentando dificultades reales. Sus ojos marrones brillaban con una inteligencia natural que sus maestros reconocían pero que el sistema educativo público saturado y mal financiado no podía nutrir adecuadamente. Elena soñaba con darle una mejor educación, con que pudiera ir a la universidad, con que tuviera las oportunidades que ella nunca había tenido. Pero los sueños no pagan las cuentas y las cuentas se acumulaban mes tras mes. Esa tarde, Mateo había insistido en ayudar a su madre a empacar las frutas que no se habían vendido. Era un ritual que habían desarrollado. Él lavaba las frutas que aún estaban buenas mientras ella contaba las monedas del día, haciendo cálculos mentales sobre cuánto necesitaban para la comida, el alquiler, los útiles escolares. «Mamá», dijo Mateo mientras secaba una manzana con especial cuidado, «¿por qué hay tanta gente elegante en la plaza hoy?» Elena alzó la vista hacia las carpas blancas y suspiró. Había estado tratando de ignorar el contraste grotesco entre su pequeño puesto y la exhibición de riqueza que se desarrollaba a apenas 50 metros de distancia. «Es un evento de gente rica, hijo. Dicen que es para ayudar al hospital». Mateo frunció el ceño con esa seriedad que a veces asustaba a Elena por lo adulta que parecía. «¿Y por qué no nos invitan a nosotros también? Nosotros también queremos ayudar al hospital». La pregunta inocente de su hijo le atravesó el corazón como una aguja. ¿Cómo explicarle que en el mundo había líneas invisibles que separaban a las personas? Que su deseo de ayudar era irrelevante porque no tenía los recursos para convertirlo en una donación sustancial. Que su buena voluntad no pesaba nada en la balanza social que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. «Porque las cosas no funcionan así, mi amor», fue todo lo que pudo decir. Pero Mateo no se conformó con esa respuesta. Mientras su madre terminaba de cerrar el puesto, él se acercó a las vallas doradas, observando a través de los espacios entre los barrotes como un niño que mira un mundo mágico al que no puede acceder. Los meseros con guantes blancos, las mesas con manteles de lino, las flores que probablemente costaban más que lo que su familia gastaba en comida durante un mes. Y entonces la vio. Camila estaba sentada en su silla de ruedas cerca del escenario, completamente inmóvil mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero lo que captó la atención de Mateo no fue la silla de ruedas ni el vestido elegante ni las joyas discretas que llevaba. Fue la expresión de profunda soledad en sus ojos. Mateo había visto esa expresión antes. La había visto en el espejo durante los primeros meses después de la muerte de su padre, cuando el dolor era tan abrumador que las palabras parecían inútiles. La había visto en los ojos de su madre durante las noches en que creía que él estaba dormido y se permitía llorar. Era la expresión de alguien que había construido muros tan altos que ni siquiera podía gritar pidiendo ayuda. Sin darse cuenta, Mateo había acercado su rostro a la valla, estudiando a la niña con la intensidad de un científico observando un fenómeno fascinante. Había algo en ella que le resultaba familiar, como si reconociera un dolor que entendía profundamente. Elena notó que su hijo no la había seguido y se acercó a la valla. «Mateo, ¿qué estás haciendo?» «Esa niña está triste, mamá», respondió sin apartar la vista. Muy triste. Elena siguió la mirada de su hijo y vio a Camila. Un sentimiento de compasión inmediata la invadió. Era madre,
Reconocía el sufrimiento infantil sin importar en qué empaque viniera. Probablemente tiene sus razones, hijo. Vámonos, ya es tarde. Pero Mateo se quedó unos minutos más, observando. Vio cómo los adultos se acercaban a la niña con esas sonrisas forzadas que los adultos usan cuando no saben qué decir. Vio cómo hablaban sobre ella como si no estuviera presente, gesticulando en su dirección mientras discutían en voz baja. Vio cómo el hombre del traje caro, que obviamente era su padre, la miraba de vez en cuando con una expresión que mezclaba amor, frustración y algo que parecía vergüenza. Lo que más le molestó fue darse cuenta de que nadie parecía estar hablando con ella. Hablaban sobre ella, alrededor de ella, por ella, pero no con ella. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Siguió pensando en los ojos de la niña, en esa soledad que parecía tan familiar. Su madre lo encontró sentado junto a la ventana de su pequeño cuarto, mirando hacia la dirección de la plaza. «¿Qué te pasa, mi amor?», le preguntó Elena, sentándose en la cama estrecha que compartían. «Mamá, ¿alguna vez te has sentido como si fueras invisible?». La pregunta sorprendió a Elena por su profundidad. «A veces, hijo». «¿Por qué preguntas? Esa niña de hoy es como si fuera invisible para todos, hasta para su propia familia. Y me da mucha tristeza». Elena abrazó a su hijo, maravillándose una vez más por la sensibilidad de ese pequeño ser humano que la vida le había dado. «Hay personas que tienen todo el dinero del mundo pero no saben cómo comunicarse con amor», le dijo. «Es una de las cosas más tristes que existen». «¿Crees que podría ayudarla?». Elena sintió una punzada de preocupación. Conocía a su hijo, conocía esa determinación silenciosa que había heredado de su padre. «Mateo, esa gente vive en un mundo muy diferente al nuestro. No podemos simplemente...». «Pero el dolor es igual para todos, ¿verdad? Rico o pobre, el dolor duele igual». Elena no supo qué responder a esa observación tan simple y tan profunda. Se limitó a besar la frente de su hijo y a esperar que se le pasara esa obsesión con la niña de la silla de ruedas. Pero no se le pasó. Durante los días siguientes, Mateo encontró excusas para pasar por la plaza, esperando ver a la niña otra vez. Elena había notado su preocupación, pero decidió no comentar nada, esperando que fuera una fase pasajera. Una semana después del evento benéfico, Mateo finalmente tuvo su oportunidad. María Ferrer había decidido llevar a Camila a la plaza para tomar un poco de aire fresco, cansada del ambiente opresivo de la mansión donde cada habitación parecía recordarles lo que habían perdido. Se sentaron en una banca cerca de la fuente central, María con un libro que no lograba concentrarse en leer, y Camila observando las palomas que se peleaban por las migajas que otros transeúntes habían tirado. Mateo las vio desde lejos y sintió que su corazón se aceleraba. Era su oportunidad de hacer algo, aunque no estaba seguro de qué exactamente. Se acercó lentamente, ensayando mentalmente las palabras que podría decir. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dirigió directamente a Camila, ignorando completamente a María. «Hola», dijo con voz suave, «me gustaron tus zapatos en el evento de la semana pasada. Son muy bonitos». María levantó la vista, sorprendida. Reconoció al niño inmediatamente. Era difícil olvidar esos ojos expresivos y esa ropa gastada que contrastaba tanto con el ambiente del evento benéfico. Camila también lo miró, y por un momento, algo pasó por su expresión. No respondió, por supuesto, pero había una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Yo soy Mateo», continuó él, como si tuviera una conversación normal. «Me gusta sentarme aquí a ver las palomas. A veces parecen tan serias como si estuvieran discutiendo problemas muy importantes». María no sabía si debía intervenir. Parte de ella quería proteger a Camila de cualquier interacción que pudiera resultar frustrante, pero otra parte se sentía intrigada por la naturalidad con que este niño se dirigía a su hija. «¿Sabes?», continuó Mateo, sentándose en el suelo frente a la silla de ruedas. «A veces yo tampoco tengo ganas de hablar, especialmente cuando los adultos hacen preguntas estúpidas como «¿cómo te sientes?», o «¿todo está bien?», como si uno pudiera responder «no, todo está terrible», y ellos supieran qué hacer con esa respuesta. María sintió una punzada en el pecho. Sin saberlo, este niño había articulado algo que ella misma había sentido pero nunca había podido expresar. Camila siguió mirando a Mateo, y aunque no habló, había algo diferente en su postura. Parecía más alerta, más presente. «Mi papá murió hace 3 años», continuó Mateo conversacionalmente. «Durante mucho tiempo no quise hablar de eso. Cada vez que alguien mencionaba a mi papá,
Yo me ponía a pensar en otras cosas, en los números de matemáticas, en los nombres de todos los países que sabía, en cualquier cosa que me mantuviera ocupado para no tener que sentir la tristeza. María se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Este niño estaba hablando sobre pérdida y dolor con una honestidad que ningún adulto había logrado en 2 años de terapia. Pero después me di cuenta de que la tristeza no se va porque uno la ignore. Solo se hace más pesada. Como cuando tienes una mochila llena de piedras y sigues agregando más piedras porque piensas que vas a acostumbrarte al peso. Camila parpadeó lentamente, y María hubiera jurado que vio lágrimas formándose en los ojos de su hija. Mateo continuó hablando durante unos minutos más, contándole sobre su escuela, sobre las frutas que su madre vendía, sobre un gato callejero que había adoptado informalmente y al que visitaba todos los días. No hizo ni una sola pregunta, no pidió respuestas, simplemente compartió partes de su vida como si Camila fuera una amiga antigua a quien estaba poniéndose al día. Cuando finalmente se despidió, lo hizo con la misma naturalidad con que había llegado. Fue muy agradable hablar contigo, Camila. Espero verte pronto. Y se alejó, dejando a María y a Camila en un silencio que se sentía diferente. No era el silencio pesado y desesperante al que se habían acostumbrado. Era un silencio lleno de posibilidades. Esa noche, durante la cena, María le contó a Alejandro sobre el encuentro. Él escuchó con creciente irritación. «Un niño de la calle se acercó a hablar con Camila y tú se lo permitiste», preguntó con esa voz controlada que usaba cuando estaba furioso pero trataba de no explotar. Alejandro no era amenazante, era hermoso, en realidad. Hablaba con ella como si fuera una niña normal. «Es que es una niña normal», explotó Alejandro, golpeando la mesa con más fuerza de la que había pretendido. Solo que, no pudo terminar la frase. La verdad era que ya no sabía si Camila era normal. 2 años de silencio habían erosionado su confianza en casi todo lo que creía saber sobre su hija. María miró hacia la silla de ruedas donde Camila terminaba su sopa en silencio. Había notado la explosión de su padre, le molestaba, le daba miedo, era imposible saberlo. «Prohibido», dijo Alejandro finalmente. «No quiero que ese niño se acerque a Camila otra vez. No sabemos nada sobre él, sobre su familia. Podría ser peligroso». Pero María había visto algo en los ojos de Camila durante esa conversación unilateral con Mateo. Una chispa que había estado ausente durante demasiado tiempo, y no estaba dispuesta a renunciar a esa chispa sin luchar. Los encuentros continuaron, aunque María tuvo cuidado de no mencionárselos a Alejandro. Durante las siguientes semanas, cada vez que llevaba a Camila a la plaza, Mateo aparecía como si tuviera un sexto sentido para detectar su presencia. Siempre era respetuoso, siempre se dirigía directamente a Camila, y siempre hablaba como si fuera la cosa más natural del mundo mantener una conversación con alguien que nunca respondía. Le contó sobre sus clases de matemáticas, era su materia favorita, sobre los libros que leía en la biblioteca pública, especialmente los de aventuras, sobre sus planes para el futuro, quería ser ingeniero para construir casas que no se cayeran durante los terremotos. Habló sobre su madre con un amor y respeto que conmovió a María hasta las lágrimas. Pero también habló sobre cosas más profundas, sobre cómo se sentía cuando otros niños se burlaban de su ropa, sobre las noches en que escuchaba a su madre llorar y se preguntaba si era su culpa por no ser lo suficientemente bueno para que ella fuera feliz, sobre los miedos que tenía sobre el futuro, sobre si alguna vez tendría suficiente dinero para darle a su madre la vida que se merecía. Era como si hubiera entendido instintivamente que Camila necesitaba escuchar sobre dolor real, sobre luchas verdaderas, para poder procesar los suyos propios. María comenzó a esperar esos encuentros tanto como parecía hacerlo Camila. Había algo sanador en la honestidad brutal de Mateo, en su capacidad de encontrar belleza y esperanza en las circunstancias más difíciles. Pero Alejandro eventualmente se enteró. Lo hizo de la peor manera posible, a través de su chofer, quien mencionó casualmente haber visto a la señora Ferrer hablando regularmente con el hijo de la frutera en la plaza. La confrontación fue explosiva. Alejandro acusó a María de poner en peligro a Camila, de ser irresponsable, de socavar los esfuerzos médicos que estaban haciendo. María, por primera vez en años, le gritó de vuelta: «Ese niño ha hecho más por Camila en 3 semanas que todos tus médicos caros en 2 años», le gritó. «Al menos él la ve como una persona». «Yo la veo como una persona. Es mi hija». «No,
La ves como un problema que resolver, como un proyecto que arreglar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con ella y simplemente estuviste presente? Alejandro se quedó sin palabras porque sabía que María tenía razón. Cada interacción que tenía con Camila estaba mediada por médicos, terapeutas, tratamientos. Había delegado la paternidad a profesionales porque no sabía cómo manejar su propio dolor y desesperación. La pelea terminó con un ultimátum: no más encuentros con el niño de la calle. María podía llevar a Camila a la plaza, pero tenía que asegurarse de evitar cualquier contacto con Mateo. María accedió a regañadientes, pero su corazón se rompió cuando tuvo que explicarle a Mateo que no podrían seguir viéndose. El niño lo tomó con una madurez que la devastó. «Entiendo», dijo simplemente. «Su esposo piensa que no soy lo suficientemente bueno para hablar con su hija». «No es eso, Mateo, es que es complicado». «Lo entiendo, señora Ferrer. Los adultos a veces tienen miedo de las cosas que no pueden controlar». La sabiduría de esa observación la persiguió durante días. Pero Mateo no se rindió completamente. Siguió yendo a la plaza, esperando. No se acercaba cuando veía a María y Camila, pero se aseguraba de que Camila pudiera verlo desde la distancia. Le hacía gestos sutiles de saludo, le sonreía, mantenía esa conexión silenciosa que había construido. Camila también lo notaba. María podía ver cómo su hija buscaba con la mirada al niño cada vez que llegaban a la plaza, cómo su expresión se iluminaba ligeramente cuando lo encontraba entre la multitud. Fue durante una de esas visitas vigiladas que María se dio cuenta de algo perturbador. Camila estaba perdiendo peso. No mucho, pero lo suficiente para que su ropa comenzara a quedarle floja. También había círculos oscuros bajo sus ojos, como si no estuviera durmiendo bien. Cuando María mencionó sus preocupaciones a Alejandro, él inmediatamente llamó al doctor Harrison para una consulta de emergencia. El médico examinó a Camila minuciosamente y concluyó que no había nada físicamente mal con ella, pero había algo en su expresión cuando hizo su diagnóstico que molestó a María. «Doctor, ¿hay algo más que debería saber?» El doctor Harrison intercambió una mirada con Alejandro antes de responder. «Señora Ferrer, después de 2 años, creo que es hora de considerar que el mutismo de Camila podría ser permanente. Hay instituciones especializadas que podrían ayudarla a desarrollar formas alternativas de comunicación. También podrían ayudarla a desarrollar las habilidades que necesitará para ser funcional en sociedad». María sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Instituciones. Lugares donde podrá recibir atención especializada las 24 horas. Donde no será una carga para la familia y donde podrá estar con otros niños que enfrentan desafíos similares». Alejandro se aclaró la garganta. «Hemos estado considerando esa opción, María. Podría ser lo mejor para todos». María se dio vuelta para mirar a su esposo con incredulidad. «¿Hemos estado considerando? ¿Cuándo exactamente hemos estado considerando eso?» «María, sé realista. Camila no está mejorando. Si acaso, está empeorando. Quizás en un ambiente más estructurado. Quieres deshacerte de ella». «Quiero lo mejor para ella. Y claramente lo que estamos haciendo no está funcionando». La discusión continuó durante horas, pero María se dio cuenta de que Alejandro ya había tomado la decisión. Las instituciones especializadas no eran una opción que estuviera considerando, eran una conclusión a la que ya había llegado. Esa noche, María se sentó junto a la cama de Camila, observando a su hija dormir. En el silencio de la habitación, pudo escuchar su propia respiración entrecortada mientras luchaba contra las lágrimas. «Mi niña hermosa», susurró. «¿Qué vamos a hacer?» Como si hubiera sentido la presencia de su madre, Camila abrió los ojos. Por un momento, madre e hija se miraron en la penumbra, compartiendo un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. María tomó una decisión. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en una reunión de negocios, María llevó a Camila a la plaza, pero esta vez no se sentaron en su banca habitual. En lugar de eso, María empujó la silla de ruedas directamente hacia el puesto de frutas de Elena. Elena estaba organizando las manzanas cuando vio acercarse a la elegante señora y la niña en silla de ruedas. Su primer instinto fue sentirse intimidada, pero algo en la expresión de María le transmitió desesperación más que autoridad. «Disculpe», dijo María cuando llegó al puesto. «Usted es la madre de Mateo, ¿verdad?» Elena asintió nerviosamente. «Sí, señora. Si mi hijo hizo algo». «No, su hijo no hizo nada malo. Al contrario,
Necesito hablar con usted. ¿Podríamos hablar en privado? Elena miró alrededor del puesto, calculando si podía permitirse cerrar durante unos minutos. Las frutas no se vendían solas, pero había algo en la voz de esta mujer que la conmovió. Mateo está en la escuela, señora. Pero puedo llamarlo si... No es necesario, solo quería conocerla a usted y agradecerle. Elena frunció el ceño confundida. ¿Agradecerme qué, señora? María sintió que se le quebraba la voz. Por criar a un hijo tan extraordinario. Por enseñarle a ver a las personas como seres humanos completos. Por darle la capacidad de conectar con otros sin juicios ni expectativas. Elena no sabía qué responder. Había esperado recriminaciones, quizás amenazas de mantener a su hijo alejado de la niña rica. No había esperado gratitud. Señora, Mateo solo, él tiene buen corazón. Siempre ha sido así. Mi esposo quiere enviar a Camila a una institución, dijo María de repente, como si las palabras se hubieran escapado sin permiso. Piensa que nunca va a mejorar, que es una causa perdida. Elena sintió una oleada de indignación. Esa niña no es una causa perdida. Mi hijo me ha contado sobre ella. Dice que sus ojos están llenos de palabras que están esperando el momento correcto para salir. María comenzó a llorar abiertamente. No sé qué hacer. Los médicos dicen una cosa. Mi esposo dice otra. Y yo solo quiero que mi hija sea feliz. Elena miró a Camila, quien había estado observando esta conversación con interés. Había algo en la postura de la niña que sugería que entendía más de lo que los adultos creían. Señora Ferrer, dijo Elena lentamente, mi hijo tiene algo especial. No sé qué es exactamente, pero desde pequeño ha tenido esta capacidad para llegar a las personas, para hacerlas sentir vistas. María se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cree que él podría ayudarla? ¿Realmente? Elena miró a Camila otra vez. La niña la estaba observando con una intensidad que la sorprendió. No lo sé, señora, pero si hay una oportunidad aunque sea pequeña, ¿no vale la pena intentarlo? Esa tarde, cuando Mateo regresó de la escuela, Elena le contó sobre la visita de María. Mateo escuchó en silencio, procesando la información con esa seriedad que a veces asustaba a su madre. ¿Qué piensas, hijo? Pienso que Camila necesita que alguien crea en ella, respondió sin dudar. Y creo que su papá no cree en ella. ¿Tú crees en ella? Mateo asintió con convicción. Sí, ella quiere hablar. Solo necesita sentirse segura para hacerlo. Elena sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Mateo, si hacemos esto, podrían pasarnos cosas malas. El señor Ferrer es muy influyente. Podría hacernos la vida difícil. Mateo consideró esto seriamente. Mamá, cuando papá murió, tú me dijiste que a veces tenemos que hacer lo correcto aunque sea difícil. ¿Esto no es lo correcto? Elena no pudo discutir con esa lógica. Era su propia filosofía de vida devuelta a ella por la boca de su hijo. Está bien, dijo finalmente. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Durante las siguientes semanas desarrollaron un sistema. María traería a Camila a la plaza a horas específicas cuando Alejandro estuviera ocupado con reuniones de negocios. Mateo se las arreglaría para estar ahí, aparentemente por casualidad. Los encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos. Mateo comenzó a compartir historias más personales, más profundas. Le habló sobre los momentos en que había sentido miedo, sobre las veces en que había querido rendirse pero había encontrado fuerzas para continuar. «¿Sabes qué me gusta de ti, Camila?», le dijo una tarde mientras se sentaba en el césped junto a su silla de ruedas. «Que eres una de las mejores oyentes que he conocido. Mucha gente escucha esperando su turno para hablar. Tú escuchas de verdad». María, sentada en una banca cercana, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ningún adulto había validado el silencio de Camila de esa manera. Todos lo veían como algo que arreglar, no como una forma legítima de existir en el mundo. Mateo continuó visitándola regularmente, y lentamente, María comenzó a notar cambios sutiles en Camila. No hablaba, pero había algo diferente en su postura, en la forma en que prestaba atención, en los momentos en que parecía a punto de responder. Pero Alejandro también comenzó a notar cambios que lo preocupaban. María, Camila se ve diferente últimamente. ¿Diferente cómo? Más alerta, como si estuviera pensando en algo. Me preocupa que esté planificando algo autolesivo. María se sintió frustrada por la incapacidad de su esposo para imaginar que los cambios en Camila podrían ser positivos. ¿Y si está mejorando? María,
No te hagas ilusiones. El doctor Harrison fue muy claro. Después de 2 años, las probabilidades de recuperación espontánea son prácticamente nulas. Pero las probabilidades no tenían en cuenta a Mateo. La crisis llegó cuando Alejandro decidió acelerar los planes para la institución. Había encontrado un lugar en Suiza, discreto y caro, donde Camila podría recibir el mejor cuidado posible sin ser una carga emocional para la familia. Hice la cita para la evaluación la próxima semana, le anunció a María durante el desayuno. Si todo va bien, Camila podría estar instalada allí antes de fin de mes. María sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Alejandro, no podemos hacer esto, es nuestra hija. Es exactamente porque es nuestra hija que tenemos que hacer lo correcto por ella. Y lo correcto es darle la atención especializada que necesita. Lo correcto es no abandonarla. No la estamos abandonando. Le estamos dando una oportunidad de tener una vida funcional. Camila, sentada en su silla de ruedas en la mesa, observaba a sus padres discutir sobre su futuro, como si ella no estuviera presente. Era una escena que se había repetido cientos de veces en los últimos 2 años, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una determinación que María no había visto antes. Esa noche, María tomó una decisión desesperada. Si Alejandro iba a enviar a Camila a Suiza, entonces ella necesitaba intentar algo drástico, algo que pudiera demostrarle que su hija no estaba perdida. Llamó a Elena. Señora Morales, sé que esto es mucho pedir, pero necesito su ayuda. Mi esposo va a enviar a Camila a una institución la próxima semana. Es mi última oportunidad. Elena sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué necesita que haga? Necesito que Mateo venga al evento benéfico anual de mañana. Necesito que hable con Camila delante de todos. Si hay alguna posibilidad de que ella responda, tiene que ser ahora. Elena se quedó en silencio durante un largo momento. Señora Ferrer, mi hijo no está invitado a ese evento. Si aparece allí, lo sé, y entiendo si dice que no. Pero es la única oportunidad que tengo de salvar a mi hija. La desesperación en la voz de María era palpable. Elena cerró los ojos, imaginando las posibles consecuencias. Déjeme hablar con Mateo, dijo finalmente. Él tiene que decidir por sí mismo. Cuando Elena le explicó la situación a Mateo, él no dudó ni por un segundo. Tengo que hacerlo, mamá. Hijo, ¿entiendes lo que podría pasar? El señor Ferrer podría hacernos mucho daño. Podría hacer que nos echen de aquí, que yo pierda mi puesto en el mercado. Mateo asintió gravemente. Lo entiendo, pero si no lo hago, Camila va a desaparecer para siempre. Y eso no está bien. Elena miró a su hijo, este niño de 12 años que había heredado la compasión de su padre y la determinación de ella misma. Está bien, dijo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. El día del evento benéfico llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta emocional que se desarrollaba en la familia Ferrer. María había pasado la noche en vela, alternando entre la esperanza y el terror. Alejandro, por su parte, estaba de excelente humor. En su mente, este era el último evento público al que tendría que traer a Camila antes de que fuera adecuadamente atendida en Suiza. La plaza se transformó una vez más en ese escenario de elegancia y poder que tanto le gustaba a Alejandro. Pero esta vez María veía todo diferente. Veía la artificialidad, la frialdad, la falta de humanidad genuina en todas esas interacciones sociales calculadas. Camila estaba particularmente silenciosa esa tarde, como si sintiera la tensión en el aire. María había notado que su hija tenía una expresión diferente, más alerta, como si estuviera esperando algo. Los invitados llegaron con la puntualidad que caracterizaba a los eventos de la alta sociedad. Empresarios, políticos, diplomáticos, todos interpretando sus papeles con la precisión de actores veteranos. Las conversaciones seguían los mismos patrones de siempre: comentarios sobre el clima, especulaciones sobre inversiones, chismes discretos sobre otras familias prominentes. Alejandro estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos con la confianza de quien sabe que es la persona más importante en la habitación. Había decidido que este evento sería perfecto. Una demostración final de la normalidad familiar antes de que Camila desapareciera discretamente de la vida pública. Fue entonces cuando apareció Mateo. El niño había planeado su entrada cuidadosamente. No quería crear una escena inmediata que pudiera resultar en su expulsión antes de tener la oportunidad de hablar con Camila. Así que se deslizó entre la multitud, manteniéndose en la periferia, buscando el momento adecuado. Llevaba su mejor ropa,
unos pantalones de tela que Elena había planchado meticulosamente, y una camisa blanca que, aunque no era nueva, estaba impecablemente limpia. Había algo en su postura que transmitía determinación y propósito. María lo vio primero y sintió que su corazón se aceleraba. Intercambiaron una mirada rápida, un reconocimiento silencioso de que el momento había llegado. Mateo se acercó lentamente a donde estaban sentados Alejandro y Camila. El millonario estaba en medio de una conversación animada con un inversor japonés sobre las oportunidades en el mercado asiático cuando notó la presencia del niño. Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por una mirada de irritación y después de furia apenas contenida. «¿Qué hace este niño aquí?», murmuró a uno de sus asistentes. «¿Dónde está la seguridad?». Pero antes de que pudiera hacer algo, Mateo se dirigió directamente a Camila con esa naturalidad que siempre había caracterizado sus interacciones. «Hola Camila», dijo con voz suave pero clara. «¿Te gusta la música?». La conversación a su alrededor se detuvo gradualmente. Los invitados comenzaron a notar la presencia del niño que obviamente no pertenecía a su círculo social. Hubo murmullos de confusión, miradas intercambiadas, cejas levantadas. Alejandro se puso de pie lentamente, su rostro enrojeciendo con una furia que estaba luchando por controlar en público. «Disculpen», dijo a sus invitados con una sonrisa forzada. «Parece que tenemos un pequeño...». Se acercó a Mateo con pasos medidos, como un depredador acercándose a su presa. «Niño», dijo con voz baja pero amenazante, «este es un evento privado, necesitas irte. Ahora». Mateo levantó la vista para mirar a Alejandro directamente a los ojos. No había desafío en su mirada, pero tampoco había miedo. «Solo quería saludar a Camila, señor. No voy a causar problemas». «Ya causaste problemas viniendo aquí», replicó Alejandro, su voz subiendo ligeramente. «Este no es lugar para gente como tú». La última frase cayó como una bomba en el círculo de espectadores que se había formado alrededor de ellos. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, reconociendo la crueldad innecesaria del comentario. María se acercó rápidamente, tratando de mediar antes de que la situación escalara completamente. «Alejandro, quizás podríamos...». «No, María», la interrumpió sin apartar la vista de Mateo. «Este niño necesita aprender sobre límites, sobre su lugar en el mundo». Mateo sintió las mejillas arder con la humillación, pero se las arregló para mantener la compostura. Había esperado esta reacción. De hecho, había esperado que fuera peor. «Entiendo que no soy bienvenido aquí, señor Ferrer», dijo con una calma que impresionó incluso a los adultos presentes. «Pero antes de irme, podría al menos despedirme de Camila». «¿Despedirte?». Alejandro soltó una risa que no tenía nada de humor. «¿Desde cuándo mi hija conoce a niños callejeros?». El círculo de espectadores creció. Más invitados se acercaron, atraídos por la tensión palpable en el aire. Algunos sacaron sus teléfonos, anticipando un momento que pudiera ser compartido en redes sociales. Mateo se dio cuenta de que había llegado al punto de no retorno. No iba a tener una segunda oportunidad para esto. Era ahora o nunca. Se dirigió directamente a Alejandro, ignorando completamente la multitud que los rodeaba. «Señor Ferrer, con todo respeto, su hija no es el problema que usted piensa que es». El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados contuvieron la respiración colectivamente, esperando la explosión inevitable. Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras por la audacia del niño. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de indignación. ¿Tú vas a decirme qué es lo que está mal o bien con mi hija? ¿Un niño que no sabe ni dónde va a dormir esta noche?» «No, señor», respondió Mateo con esa misma calma perturbadora. «No voy a decirle que está mal con su hija. Voy a decirle que está mal con la forma en que la trata». El murmullo de la multitud aumentó. Esto había dejado de ser una simple expulsión de un intruso para convertirse en algo mucho más dramático. Alejandro dio un paso hacia Mateo, con los puños cerrados. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir a mi evento, a hablar sobre mi familia, a cuestionar mi forma de ser padre?» «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió Mateo sin retroceder un centímetro. Y claramente ninguno de los adultos a su alrededor tiene el valor para decirle la verdad. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. María se acercó más, aterrorizada por lo que pudiera pasar, pero también fascinada por la valentía de este niño de 12 años que se enfrentaba a uno de los hombres más poderosos del país.
La verdad, dijo Alejandro con voz peligrosamente baja, es que eres un niño sucio e ignorante que no tiene ni idea de lo que está hablando. La verdad es que he gastado más dinero en ayudar a mi hija del que tú verás en toda tu miserable vida. ¿Y qué ha conseguido con todo ese dinero, señor Ferrer? La pregunta simple cortó el aire como una navaja. Alejandro se quedó sin respuesta porque la respuesta era obvia para todos. Nada. No había conseguido nada. Mateo aprovechó el silencio para continuar. Señor Ferrer, usted tiene todo el dinero del mundo, pero no sabe cómo hablar con su propia hija. Contrata especialistas para que hagan el trabajo que debería hacer usted. Busca soluciones médicas para un problema que no es médico. Tú no sabes nada sobre la condición de mi hija. Sé que no es una condición, señor. Es una respuesta. Alejandro se quedó helado por la implicación de esas palabras. ¿Una respuesta a qué? Mateo miró directamente a Camila por primera vez desde que había comenzado la confrontación. La niña lo estaba observando con una intensidad que no había mostrado en años. Una respuesta a no sentirse vista, a no sentirse escuchada, a ser tratada como un problema en lugar de como una persona. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos invitados comenzaron a sentirse incómodos con la dirección que estaba tomando la conversación. Alejandro sintió que perdía el control de la situación. Esto se suponía que fuera una expulsión simple, no una humillación pública sobre sus habilidades como padre. «Basta», dijo con voz ronca. «Suficiente. Seguridad, saquen a este niño de aquí». Pero Mateo no había terminado. «Señor Ferrer», dijo, alzando la voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar. «Su hija puede hablar. Su hija quiere hablar. Solo necesita que alguien realmente crea en ella». Alejandro soltó esa carcajada sarcástica que resonó por toda la plaza, atrayendo las miradas de todos los presentes. «Miren esto», exclamó con tono burlón, gesticulando teatralmente. «El niño pobre cree que puede hablar con mi hija. ¿Sabes cuántos de los mejores médicos del mundo han intentado hacer que Camila hable? ¿Tienes idea de cuánto dinero he gastado en especialistas? ¿Y tú, un niño callejero, crees que puedes lograr lo que ellos no han podido?» Los empresarios presentes rieron nerviosamente, siguiendo la corriente del millonario, aunque muchos lo hicieron con visible incomodidad. Era obvio que Alejandro estaba disfrutando del espectáculo, pero había algo cruel en su disfrute que hacía que varios invitados se sintieran incómodos. Mateo sintió que cada palabra era como un puñetazo, pero no se dejó intimidar. Había venido aquí con un propósito y no iba a permitir que la humillación lo desviara de ese propósito. Dio un paso adelante, enderezó los hombros y miró directamente a Alejandro con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven. «Yo puedo hablar con ella». La frase cayó como un trueno en medio del silencio expectante. El murmullo de la multitud aumentó dramáticamente. Varios invitados se acercaron más, intrigados por la audacia del niño. Alejandro lo miró con desdén absoluto, arqueando una ceja con expresión burlona. «¿Tú?», replicó con sarcasmo, gesticulando como si estuviera en un teatro. «¿Un niño callejero cree que puede lograr lo que los mejores terapeutas del país no han podido? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes cuánto poder tengo? ¿Sabes lo que puedo hacerte a ti y a tu familia si continúas con esta farsa?» La amenaza implícita hizo que varios invitados intercambiaran miradas preocupadas. Esto había escalado más allá de lo que era socialmente aceptable, incluso para los estándares de Alejandro. Pero Mateo no se inmutó. Había crecido enfrentando amenazas más sutiles pero igualmente reales. La pobreza, la exclusión social, la constante lucha por la supervivencia. Las amenazas de un hombre rico no lo intimidaban tanto como deberían. «No necesito ser médico para hablar con alguien», respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de Alejandro. «Solo necesito escuchar de verdad». La simplicidad de la respuesta cortó el aire como una navaja. Varios invitados asintieron involuntariamente, reconociendo una verdad profunda en las palabras del niño. Alejandro se puso de pie lentamente, ajustándose la corbata con un gesto deliberado, y extendió los brazos como si estuviera en un escenario preparándose para pronunciar un monólogo. «Muy bien, pequeño», dijo con voz grave y ceremoniosa, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Acepto tu desafío». La multitud se agitó con un murmullo de expectación mezclado con incomodidad. Algunos creyeron que era simplemente otro espectáculo más de la arrogancia del millonario, una forma cruel de entretenimiento.
Otros comenzaron a sentirse genuinamente incómodos con la dirección que estaba tomando la situación. María se acercó rápidamente, tratando de intervenir antes de que fuera demasiado tarde. «Alejandro, esto ha ido demasiado lejos». «No, María», la interrumpió sin apartar la vista de Mateo. «Este niño necesita aprender una lección sobre las consecuencias de la arrogancia». Se dirigió nuevamente a Mateo, alzando la voz para asegurarse de que todos los invitados pudieran escuchar su proclamación. «Si logras que mi hija pronuncie una sola palabra aquí, delante de todos estos testigos respetables, te daré lo que quieras. Cualquier cosa que esté en mi poder». La promesa resonó por toda la plaza. Los invitados se acercaron más, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que estaba desarrollándose. Mateo tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. «¿Y si no lo logro?», preguntó, con una sabiduría que parecía mayor a sus 12 años. Alejandro sonrió con una crueldad fría que hizo que varios invitados se sintieran profundamente incómodos. «Entonces», dijo pausadamente, saboreando cada palabra, «tendrás que arrodillarte aquí mismo, delante de todas estas personas respetables, besar mis zapatos y admitir que los pobres como tú jamás podrán estar a la altura de familias como los Ferrer». Un silencio pesado y horrible cayó sobre la multitud. Incluso para los estándares de Alejandro, la apuesta era excesivamente cruel. Mateo se quedó en silencio durante un largo momento, procesando las implicaciones de lo que acababa de acordar. Sus ojos brillaron con una determinación que sorprendió incluso a los adultos más cínicos presentes. «Acepto», dijo con una voz que sonó mucho más fuerte de lo que se sentía. Alejandro aplaudió lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Excelente. Entonces comencemos este experimento». El círculo de espectadores se cerró más, creando un pequeño anfiteatro improvisado. María agarró fuertemente el respaldo de la silla de ruedas de su hija, sus nudillos blancos por la tensión. Mateo se acercó lentamente a Camila, bloqueando mentalmente toda la presión, todas las miradas, todas las expectativas. Se arrodilló ante ella, no ante Alejandro como había prometido hacer en caso de fracaso, sino ante Camila. Se inclinó lo suficiente para que sus ojos quedaran exactamente a la altura de los de ella. El silencio en la plaza era tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre las hojas de los árboles cercanos. «Camila», dijo con voz suave pero lo suficientemente clara para que todos pudieran escuchar. «Sé que puedes escucharme. Sé que, aunque no hables, hay un mundo entero dentro de ti». Su voz tenía una cualidad diferente a cualquier otra que Camila hubiera escuchado en los últimos 2 años. No había urgencia, no había expectativas desesperadas, no había presión, solo una invitación gentil a conectar. La niña lo miró fijamente, y por primera vez en meses, algo parecía haber atravesado la muralla de silencio que había construido a su alrededor. «No tienes que demostrarle nada a nadie», continuó Mateo. «No a ellos, no a tu papá, ni siquiera a mí. Tu silencio ha sido tu forma de protegerte, y eso está bien. Nadie tiene derecho a quitarte esa protección hasta que tú decidas que ya no la necesitas». Las palabras cayeron sobre la multitud como una revelación. Ningún adulto había validado el silencio de Camila de esa manera. «Pero si quieres hablar, si realmente quieres, no porque alguien te lo pida, sino porque tú sientes que es el momento, entonces aquí estoy, escuchándote, como siempre he estado escuchándote». El público contenía la respiración colectivamente. Alejandro, con los brazos cruzados, mantenía su sonrisa confiada, pero internamente comenzaba a sentir una pequeña punzada de nerviosismo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Camila?», preguntó Mateo suavemente. «Que desde el primer día que te vi supe que eras especial. No por tu silla de ruedas, no por tu silencio, sino por la forma en que miras el mundo, como si vieras cosas que los demás no pueden ver». Camila parpadeó lentamente, y algo cambió en su expresión. «Y sé que has estado esperando que alguien entienda que tu silencio no es vacío, que está lleno de pensamientos, de sentimientos, de palabras que están esperando el momento perfecto para salir». Los labios de Camila temblaron ligeramente. Fue apenas un movimiento al principio, tan sutil que algunos espectadores pensaron que había sido su imaginación. «No tienes que hablar para mí, Camila. No tienes que hablar para tu papá, ni para todos estos adultos que están esperando. Pero si hay algo que quieres decir, algo que has estado guardando en tu corazón, este puede ser tu momento». Y entonces ocurrió. Los labios de Camila se separaron lentamente. El primer sonido fue apenas un susurro,
un murmullo casi imperceptible que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Y entonces, clara como el repique de una campana, salió la palabra: «Mamá». El silencio se rompió como cristal cayendo al suelo. Un suspiro colectivo se alzó de la multitud, seguido inmediatamente por murmullos de asombro e incredulidad. María, que había estado conteniendo la respiración, se cubrió la boca con ambas manos mientras las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Camila», gritó, abriéndose paso entre la multitud para llegar hasta su hija. Alejandro se quedó completamente petrificado, como si hubiera visto un fantasma. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido alguno. Camila, estimulada por la reacción emocional de su madre, continuó hablando con una voz pequeña pero cada vez más firme. «Mamá, te extrañé mucho». Las lágrimas de María se convirtieron en sollozos de alegría mientras se arrodillaba junto a la silla de ruedas y abrazaba a su hija con una intensidad que había estado guardando durante 2 largos años. «Yo también te extrañé, mi amor», susurró entre lágrimas. «No sabes cuánto te extrañé». La multitud estalló en aplausos espontáneos. Algunos invitados lloraban abiertamente, conmovidos por la escena que acababan de presenciar. Pero Camila no había terminado. Con la primera palabra liberada, parecía como si se hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada herméticamente. Miró a Mateo con nuevos ojos, llenos de gratitud. «Gracias», le dijo con voz suave pero clara. Nadie me había hablado así antes». Mateo sonrió, sin arrogancia ni triunfalismo, solo con la satisfacción silenciosa de alguien que había hecho lo correcto. «No me tienes que agradecer», respondió, «solo te escuché. Todos pueden hacerlo si realmente quieren». Sus palabras fueron como una bofetada para Alejandro, quien finalmente parecía estar saliendo de su estado de shock. Se acercó lentamente, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Por primera vez en 2 años, escuchó la voz de su hija dirigiéndose directamente a él. «Papá», dijo Camila, con una mezcla de esperanza y nerviosismo en su voz, «¿estás feliz de que pueda hablar otra vez?». La pregunta cortó directo al corazón de Alejandro. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, sus ojos llenándose de lágrimas por primera vez en años. «Sí, mi amor», susurró con voz quebrada, «más feliz de lo que puedes imaginar». Pero Camila no había terminado. Con la honestidad brutal que solo poseen los niños, continuó. «¿Por qué nunca me hablabas como él?», preguntó, señalando a Mateo. «Todos siempre hablaban sobre mí, pero nunca conmigo». La pregunta golpeó a Alejandro como un martillo. Se dio cuenta de que en su desesperación por arreglar a su hija, había dejado de verla como una persona. La había tratado como un problema, como una fuente de vergüenza social, como cualquier cosa menos lo que realmente era, su pequeña niña que había estado sufriendo en silencio. La multitud, que había presenciado no solo un milagro médico sino también una profunda lección de humanidad, comenzó a dispersarse lentamente, susurrando entre sí sobre lo que habían visto. Alejandro se quedó arrodillado junto a su hija durante varios minutos, sosteniéndole la mano y llorando silenciosamente. María se unió a ellos creando un círculo familiar que había estado roto durante demasiado tiempo. Finalmente Alejandro se puso de pie y se dirigió hacia Mateo, quien había permanecido respetuosamente a un lado, permitiendo que la familia tuviera su momento privado. «Joven», dijo Alejandro, su voz completamente diferente a la arrogante entonación de antes, «cumpliste tu parte del trato. Dije que te daría lo que quisieras». Mateo lo miró pensativamente, sin prisa por responder. «No necesito dinero», dijo finalmente, «pero hay algo que me gustaría pedirle». Alejandro asintió, preparado para cualquier demanda material. «Prométeme que va a hablar con Camila todos los días, de verdad hablar con ella, no solo sobre ella. Pregúntele qué piensa, qué siente, qué sueña. Escúchela como si fuera la persona más importante del mundo». La simplicidad de la petición dejó a Alejandro sin palabras nuevamente. Había esperado una demanda de dinero, de casa, de educación. En cambio, el niño le había pedido algo que debería haber estado dando gratis todo el tiempo: atención genuina a su propia hija. «Te lo prometo», dijo Alejandro, extendiendo su mano. «Te doy mi palabra de honor». Mateo estrechó la mano del millonario, sellando un pacto que cambiaría fundamentalmente la dinámica de la familia Ferrer. Elena, que había estado observando desde la distancia sin atreverse a acercarse, finalmente se acercó al grupo. Alejandro la vio y por primera vez realmente la miró, no como la frutera o la madre del niño problema,
sino como la mujer extraordinaria que había criado al niño que acababa de devolverle a su hija. Señora, dijo Alejandro, inclinándose ligeramente, no tengo palabras para agradecerle lo que su hijo ha hecho por mi familia. Elena, intimidada pero manteniendo su dignidad, respondió con voz firme, Mateo solo hizo lo que cualquier niño con buen corazón haría, señor Ferrer. No buscaba nada a cambio. Alejandro miró a Mateo, quien seguía junto a Camila, hablándole en voz baja sobre las palomas que volaban cerca de la fuente. Su hija se reía suavemente, un sonido que no había escuchado en 2 años y que ahora le parecía el más hermoso del mundo. Su hijo me ha enseñado algo que había olvidado, continuó Alejandro, que el dinero no puede comprar lo más importante, la capacidad de conectar genuinamente con las personas que amamos. Elena asintió, sin sorprenderse. Había criado a Mateo con esos valores, incluso cuando la pobreza amenazaba con amargarla. Señor Ferrer, dijo Elena, no sé qué planes tenga para Camila, pero espero que ahora entienda que su hija no necesita ser arreglada, solo necesita ser amada y escuchada. Las palabras simples pero profundas resonaron en Alejandro. Se volvió hacia María, quien sostenía la mano de Camila mientras su hija le contaba sobre todos los pensamientos que había tenido durante sus meses de silencio. María, dijo Alejandro, cancela la cita con la institución en Suiza. María levantó la vista, sorprendida por la facilidad con que había tomado esa decisión. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Nuestra hija está exactamente donde debe estar, en casa, con nosotros. Camila, que había estado escuchando la conversación, miró a su padre con ojos brillantes. «Papá, ¿significa eso que puedo quedarme? ¿Que no me van a enviar lejos?» Alejandro se arrodilló nuevamente, tomando las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Mi amor, nunca más vas a ir a ningún lugar donde no quieras ir, y nunca más voy a tomar decisiones sobre tu vida sin preguntarte qué piensas tú. ¿Puedo seguir siendo amiga de Mateo?» Alejandro miró al niño que había cambiado todo en una tarde. «No solo puedes ser su amiga. Mateo va a ser siempre bienvenido en nuestra casa, en nuestra familia». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La vida le había enseñado a no esperar generosidad de los ricos y poderosos, pero estaba presenciando algo genuino. «Señor Ferrer», dijo Elena, «no esperamos nada a cambio. Mateo hizo esto porque quería ayudar, no por beneficio». «Lo sé», respondió Alejandro, «y es exactamente por eso que quiero hacer algo. No como pago, sino como...» Se dirigió a Mateo, quien había estado escuchando la conversación con esa seriedad que parecía demasiado madura para sus 12 años. «Mateo, me gustaría que vinieras a cenar a casa mañana. Tú y tu madre. Quiero conocerte mejor, entender cómo lograste ver en mi hija lo que yo no pude ver». Mateo intercambió una mirada con su madre, quien asintió suavemente. «Me gustaría mucho, señor Ferrer, pero solo si Camila también quiere». Camila aplaudió con entusiasmo. «Sí, Mateo, puedes conocer mi cuarto, y mis libros, y podemos jugar en el jardín». Era la oración más larga que había pronunciado en 2 años, y cada palabra llenaba el corazón de sus padres de una alegría indescriptible. Mientras la multitud terminaba de dispersarse, y los empleados del evento comenzaban a recoger las decoraciones, las 2 familias se quedaron en la plaza, hablando, pero ahora no había barreras invisibles entre ellas. La tragedia y el milagro las habían unido de una forma que trasciende las diferencias sociales. Alejandro observaba a su hija conversar animadamente con Mateo, y se dio cuenta de que por primera vez en años, Camila parecía completamente ella misma, no la niña traumatizada que había sido desde el accidente, ni la paciente silenciosa que había frustrado a tantos médicos, sino simplemente Camila, inteligente, curiosa, llena de vida. «¿En qué piensas?», le preguntó María, notando la expresión pensativa de su esposo. «Estoy pensando en cuánto tiempo perdimos», respondió Alejandro. «Cuántas conversaciones que podríamos haber tenido, cuántas sonrisas que no vimos, cuántas veces que pudimos simplemente estar presentes». María tomó su mano. «No podemos recuperar ese tiempo, pero podemos asegurarnos de no perder más». Alejandro asintió, viendo cómo Elena empacaba cuidadosamente las frutas que habían sobrado del día. Una idea comenzó a formarse en su mente. «Elena», dijo, «¿puedo hacerle una propuesta?» Elena lo miró con curiosidad y un poco de cautela. «Por supuesto, señor Ferrer. He estado pensando en expandir uno de mis negocios. Tengo varios edificios de oficinas en el centro de la ciudad,
y he querido instalar cafeterías y pequeños restaurantes para los empleados. ¿Le interesaría manejar uno de esos espacios? Podría vender frutas frescas, jugos naturales, comidas saludables. Elena lo miró con incredulidad. Señor Ferrer, eso es muy generoso, pero yo no sé nada sobre manejar un restaurante. Pero sabe sobre trabajar duro, sobre servicio al cliente, sobre productos de calidad. Lo demás se puede aprender, y tendría un salario fijo, beneficios de salud, y Mateo podría ir a mejores escuelas. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Era más de lo que había soñado jamás. ¿Por qué haría eso por nosotros? Alejandro miró a Mateo, quien estaba ayudando a Camila a alimentar a las palomas con migajas de pan que había encontrado. Porque su hijo me devolvió algo que creí que había perdido para siempre, y porque me di cuenta de que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las vidas que tocamos positivamente. Elena miró a su hijo, este niño extraordinario que había heredado la compasión de su padre y su propia determinación. Luego miró a Camila, quien reía mientras las palomas se acercaban cautelosamente a comer de su mano. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que esto no cambie la amistad entre nuestros hijos. Que sigan siendo niños, que sigan conectando de la forma genuina en que lo hacen ahora». «Eso es exactamente lo que espero», respondió Alejandro. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la plaza de San Andrés, las dos familias caminaron juntas hacia la salida. Camila insistió en que Mateo empujara su silla de ruedas, y los dos niños charlaban animadamente sobre todo y nada como lo hacen los amigos verdaderos. Alejandro y María caminaban detrás, escuchando la voz de su hija mezclarse con la risa, sintiendo como si despertaran de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Elena empujaba su carrito de frutas vacío, pero su corazón estaba lleno, no solo por las oportunidades que se abrían para su familia, sino por ver a su hijo brillar con esa luz especial que tenía para conectar con otros. «Mateo», le dijo Camila mientras se acercaban a los coches, «¿puedo contarte un secreto?» «Por supuesto». Durante todo este tiempo que no hablaba, estaba practicando las palabras en mi cabeza. Tenía conversaciones enteras contigo, planeando todo lo que te diría cuando finalmente pudiera hacerlo. Mateo sonrió. «¿Y qué era lo que más querías decirme?» Camila se quedó pensativa por un momento. «Gracias por verme. No a la niña en la silla de ruedas, no a la niña que no habla, sino a mí. A Camila. Siempre fuiste Camila para mí», respondió Mateo con la sabiduría simple que lo caracterizaba. «Las otras cosas no importan». Alejandro, quien había escuchado esta conversación, sintió que se le quebraba la voz. Se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. «Mateo, quiero que sepas algo. Hoy no solo le devolviste la voz a mi hija, me devolviste la oportunidad de ser el padre que siempre debía haber sido». Mateo lo miró con esos ojos expresivos que habían visto tanto para alguien tan joven. «Señor Ferrer, los papás a veces cometen errores. Lo importante es que quieran arreglarlos». La profundidad de esa observación dejó a Alejandro sin palabras una vez más. Este niño de 12 años tenía una sabiduría que muchos adultos nunca desarrollan. Mientras se despedían esa noche, con planes para la cena del día siguiente y promesas de muchas más reuniones, Alejandro se quedó pensando en cómo una sola tarde había cambiado el curso de tantas vidas. Camila había recuperado su voz, pero más importante aún, había recuperado la confianza de que valía la pena ser escuchada. María había recuperado la esperanza de que su familia podía sanar. Elena había encontrado una oportunidad para darle a su hijo el futuro que siempre había soñado. Y Alejandro había aprendido la lección más valiosa de su vida, que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de tener la humildad para aprender de ellos, especialmente de aquellos que la sociedad considera menos importantes. Esa noche, mientras Camila se quedaba dormida después de haber hablado durante horas con sus padres sobre todo lo que había estado pensando durante su silencio, Alejandro se sentó en su oficina y escribió una carta. No era para un socio comercial o un político. Era para Mateo. «Querido Mateo», comenzaba la carta, «hoy me enseñaste que la riqueza real no se mide en dinero, sino en la capacidad de tocar el corazón de otra persona. Me enseñaste que escuchar es más poderoso que hablar, que la compasión es más valiosa que el control, y que a veces los maestros más importantes vienen en paquetes inesperados. Gracias por creer en mi hija cuando yo había perdido la fe. Gracias por mostrarme que el amor verdadero no trata de cambiar a las personas,
sino de aceptarlas y apoyarlas para que se conviertan en la mejor versión de sí mismas. Espero algún día ser digno de la amistad que me has ofrecido, y espero que mi hija mantenga esa luz especial que tú ayudaste a encender en ella. Con profundo respeto y gratitud eterna, Alejandro. Al día siguiente, cuando Mateo y Elena llegaron a la mansión Ferrer para cenar, Alejandro le entregó la carta a Mateo. El niño la leyó en silencio, y cuando terminó, simplemente asintió con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. Señor Ferrer, dijo, todos merecemos segundas oportunidades, especialmente cuando realmente queremos cambiar. Y así comenzó una amistad que duraría toda la vida, uniendo a dos familias que habían descubierto que las verdaderas riquezas de la vida no se encuentran en cuentas bancarias o títulos sociales, sino en las conexiones humanas genuinas que trascienden cualquier barrera. Camila nunca volvió a guardar silencio por miedo o dolor. Creció para convertirse en una joven elocuente y compasiva, siempre recordando la lección que Mateo le había enseñado, que su voz tenía valor y que merecía ser escuchada. Mateo, por su parte, nunca perdió esa capacidad especial para conectar con otros. Creció para convertirse en psicólogo infantil, dedicando su vida a ayudar a niños que, como Camila una vez fue, habían perdido su voz por el dolor. Y Alejandro se convirtió en un hombre diferente, un padre presente, un empresario ético y un defensor de programas que ayudaban a familias como la de Elena. Aprendió que el verdadero legado no se mide en patrimonio acumulado, sino en vidas transformadas. La historia de aquel día en la plaza se convirtió en leyenda en San Andrés, contada una y otra vez como un recordatorio de que los milagros a menudo vienen disfrazados de actos simples de compasión humana, y que a veces las lecciones más importantes las enseñan aquellos que menos esperamos.